Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 6, mes 7, Primera de Crónicas, desde el capítulo 2, versículo 18, al capítulo 4, versículo 4. Continúan las listas genealógicas, las que juegan un papel fundamental en la forma en que la Escritura relata la historia de la redención. Ellas permiten apreciar cómo el Señor, a través del tiempo, va dirigiendo a su pueblo, levantando generación tras generación para continuar con el linaje de sus redimidos. Y esta misma genealogía, siglos más tarde, desembocaría en Jesucristo, como aquel que cumple la promesa hecha a Adán y Eva en Génesis 3:15, de que vendría un hijo de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde esa promesa en adelante, toda la Escritura va especificando y anunciando quién será ese hijo de la mujer y qué obra realizaría. Luego, de Adán y Eva, sabemos que viene de la línea de Sem, posteriormente de la línea de Abraham, Isaac y Jacob. Luego se aclara que vendría de Judá y también que sería un hijo de David. En consecuencia, observamos cómo el Señor soberanamente va preservando una línea a través de la historia y con eso va cumpliendo su plan. Esto nos debe llamar a la confianza y la certeza de que el Señor es quien guía la historia, quien tiene en su mano los hilos del devenir, que no es, como dicen algunos, la historia de los pueblos, sino la historia del Señor. Salmo 4. A veces nuestra oración se eleva como un grito desesperado de auxilio. En realidad, es el medio correcto cuando nos encontramos en una situación de angustia. El creyente sabe que el mismo Dios, que ha sido su sustento y refugio antes, lo seguirá siendo en medio de la dificultad. A pesar de que los hombres se burlaban de David, él seguía poniendo su confianza en el Señor, sabiendo que él oye el clamor de sus hijos. En lugar de burlarse, los hombres deben temblar ante el Señor y huir del pecado, volviéndose al Señor en arrepentimiento y fe. La desobediencia no es un asunto para juguetear ni para llegar a acercarse lo más posible al pecado, sino que debe haber un terror y un espanto ante las obras de la maldad. Si tenemos ese temblor, gozamos de buena salud espiritual, pero no basta con ese temblor, sino que se debe buscar al Señor, porque de otra manera solo estamos atormentándonos. Desde el versículo 6, los hombres buscan el bienestar en distintas fuentes, pero solo el Señor puede alumbrarnos con la luz de su rostro. Solo en su luz podemos ver la luz. Su alegría no se puede comparar a los sustitutos y placebos de este mundo, ya que es el verdadero gozo que viene de una obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestros corazones, que no se puede falsificar por medios humanos. Solo en la comunión con Dios por medio de Cristo está la verdadera felicidad. En el versículo 8 vemos que es esta comunión con el Señor la que permite que pasemos de la angustia a la paz, pudiendo así cerrar nuestros ojos confiados en que aquel que nos guarda no se duerme, sino que vela siempre por nosotros, como aprendemos también del Salmo 121. Por eso el apóstol podía decir: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7. Proverbios capítulo 18, versículo 16. Se da cuenta de una antigua estrategia que consistía en hacer regalos para buscar el favor de otra persona, como lo hizo Jacob con Esaú, o Abigail con el rey David. Se refiere a eso, a una norma social de comportamiento que no establece una regla, sino que describe una realidad. Versículo 17. Encontramos la importancia de escuchar a las dos partes en un juicio. Si escuchamos solo a una de ellas, pareciera que esa persona es justa en un principio, pero si oímos a la otra, comprobaremos que es importante la contraposición de las dos partes, porque nos da un panorama más cabal de la situación. De hecho, esto no solo se establece en la Escritura, que es la norma suprema de toda justicia, sino que también es un principio mínimo en cualquier sistema judicial, el escuchar a ambas partes. Esto nos debe llevar a no tomar partidismos apresurados en algún conflicto, de cualquier tipo, porque eso después lleva a la vergüenza o a las retractaciones, y desde luego puede derivar en una decisión injusta. Versículo 18. Una de las formas en que se resolvían los conflictos antiguamente era a través de la suerte, considerando lo que dice Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así, la decisión se entregaba a la suerte, pero no considerada como la fuerza del azar, como si ella gobernara el mundo, sino bajo la convicción de que el Señor es soberano incluso en el resultado de la suerte, y en consecuencia, ella será una manifestación de su gobierno en el mundo. Se estimaba, así, que se podían resolver algunos conflictos de esta forma. Este proverbio tampoco establece una norma, sino que describe una realidad, y de hecho, no es la mejor forma de resolver la gran mayoría de los conflictos. Probablemente algunas cosas menores se puedan resolver así, pero en la mayoría de los casos debemos atender a lo que nos decía el versículo anterior, escuchar a las dos partes y basarnos en la evidencia que se pueda presentar. Hechos capítulo 24. El apóstol Pablo se encuentra en Cesarea, habiendo sido librado del complot de los judíos que querían matarlo en Jerusalén. En ese momento estaba bajo el control de Félix, quien era el gobernador de esa región. Se trata de Marco Antonio Félix, un ex esclavo que fue nombrado por el emperador Claudio como procurador de Judea y luego fue depuesto
depuesto de su cargo porque fracasó en sofocar un levantamiento de los judíos, quienes, según demuestra la historia, fueron bastante difíciles de controlar en general. Abocándonos al relato, los judíos estaban empeñados en matar a Pablo, considerándolo un gran peligro. Apreciamos ahora cómo lo describían, porque dice el versículo 5, es un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Por el solo hecho de predicar el evangelio, de plantar iglesias, de hacer el trabajo misionero, consideraban al apóstol un sedicioso, es decir, alguien que causa conflictos y revueltas en medio de la población. En esto, notamos el poder que tiene el evangelio, que subvierte todo, que sin ser revolucionario a la manera del mundo, causa un impacto allí donde llega, y debemos preguntarnos, en ese sentido, si es que eso no está ocurriendo entre nosotros, si es que realmente estamos haciendo todo ese trabajo que implica predicar el evangelio, lo que también involucra el evidenciar los ídolos, denunciar la idolatría y llamar al arrepentimiento. Así, donde llega el evangelio remueve el ambiente, motivando ya sea conversiones o un rechazo abierto. Uno de los engaños a los que nos hemos acostumbrado como iglesia es que ser evangélico o ser cristiano es una más de las posiciones legítimas dentro de un Estado democrático, pero debemos recuperar la convicción de que el evangelio no es una opinión más, sino que es la verdad eterna del Señor que debe ser proclamada, y Cristo debe ser pregonado como Rey y Señor sobre todo ídolo y rey humano. Observamos que la defensa de Pablo se centra en la palabra, en Cristo y el evangelio, y él dice que cree todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Es decir, nuevamente, el evangelio no se presenta como una ruptura ni como una abolición, sino como el cumplimiento de la ley y los profetas, es decir, de la escritura revelada con anterioridad a la venida de Jesucristo. Se destaca la resurrección de los muertos como la esperanza del evangelio, que es algo que también debemos recuperar. Probablemente el escepticismo y la incredulidad que reinan hoy nos han acostumbrado como cristianos a que no hagamos el énfasis necesario en la resurrección, pero ella es parte central de nuestra predicación, de tal manera que decía el apóstol Pablo que si no hay resurrección de entre los muertos, vana es nuestra fe, y somos los más dignos de conmiseración. Otro aspecto a destacar de Pablo es que él procuraba siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, la que debe ser también nuestra actitud, una de integridad, de una conciencia limpia ante Dios, la de un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Notamos que Pablo constantemente estaba ante las autoridades, cuestión que también hemos perdido como cristianos, pero no estaba ante ellas para pedirles favores ni para rogar dinero, como muchos evangélicos hoy en día, y para qué hablar del catolicismo romano en ese sentido. Contrario a eso, Pablo comparecía ante ellas para predicarles la verdad, y lo hizo de tal modo que Félix se espantó, porque el evangelio causa esa reacción, tanto a las personas que están en el gobierno como a las personas que están de transeúntes en la calle. De rey a paje, el evangelio causa un impacto hasta lo más profundo y así debe ser. Así está diseñado por Dios para que sea, pero la reacción de Félix no fue convertirse sino rechazar el evangelio. Pablo estuvo sujeto a este gobernante corrupto, y lo llamamos así porque Félix esperaba que Pablo lo sobornara para liberarlo, pero el apóstol por supuesto no lo hizo, y este gobernador luego se quiso congraciar con los judíos en su cambio de mando, para lo cual dejó preso a Pablo. Por tanto, era simplemente un político, una persona que se movía por los intereses mezquinos y codiciosos de la política pura y dura. En medio de esto, el apóstol, siendo un cristiano, estuvo sujeto y sometido a esta autoridad. Como cristianos vamos a enfrentar situaciones así, en que estaremos bajo la corrupción o a movidas de intereses particulares como esta, pero ante todo, tanto Félix como Pablo estaban bajo la soberanía de Dios, y esa era la confianza, la tranquilidad y el gozo de Pablo. Ese debe ser también el nuestro, que pase lo que pase, estamos bajo el cuidado soberano de Dios, y Él es quien reina sobre todo, y nos está guiando de acuerdo a su plan y propósito perfectos.